Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia que hoy, si me lo permiten, es un poco más especial de lo habitual. Un día como hoy, un 25 de febrero, hace nada más y nada menos que 30 años, parece que fue ayer, pero la verdad es que el tiempo pasa que vuela, como se diría vulgarmente o como decimos los extremeños vulgarmente, el tiempo pasa que vuela. Un 25 de febrero, hace 30 años, se aprobó una ley orgánica muy importante para el devenir futuro de nuestra comunidad autónoma de Extremadura. Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura en el Congreso de los Diputados en las Cortes Generales de España. Hoy, 25 de febrero de 2013, 30 años después, quiero felicitar, si me lo permiten, a todos los extremeños y extremeñas. Quiero felicitar a Extremadura por estos 30 años de autogobierno. Un autogobierno que marcó un antes y un después de nuestra comunidad autónoma, un autogobierno que marcó un camino nuevo para Extremadura de cara al futuro y que 30 años después ese espíritu de autogobierno que impregnó ese 25 de febrero del año 1983, si me lo permiten, sigue vivo hoy, en el día de hoy. Y quería felicitar hoy a todos los extremeños en este 30 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía desde aquí, desde el hemiciclo, desde la sala más noble que tiene el Parlamento de extremeño, desde la sala más noble que tiene la Asamblea de Extremadura, desde este hemiciclo. Un texto del Estatuto que se aprobó con la ley de mayor rango, con una ley orgánica. Las primeras elecciones regionales, como consecuencia de la aprobación de ese estatuto, se celebraron un 8 de mayo, es decir, el 8 de mayo de aquel mismo año 1983. Acto seguido, unos días después, se constituyó esta Cámara Legislativa que tengo hoy el alto honor como extremeño de presidir. Se constituyó el 21 de mayo de 1983. Por tanto, ese estatuto, como decía antes, marcó un claro antes y un después de lo que iba a ser nuestra comunidad autónoma, de lo que iba a ser Extremadura. Fue el 7 de junio, acto seguido, después de esa constitución de la Cámara Legislativa y de la celebración del primer pleno de la Cámara Legislativa, allá en ese salón de actos de la Casa de Cultura de Mérida, de la Universidad a Distancia de la UNED, que era también la Casa de Cultura de Mérida, un poco apretados los 65 parlamentarios que la componían, pero, reitero, después de ese primer pleno y después de los debates para toma de posesión del primer presidente de la Junta de Extremadura, se eligió por parte de la Cámara Legislativa el 7 de junio de 1983 a Juan Carlos Rodríguez Ibarra como primer presidente de la autonomía. Amparado todo en esa ley orgánica a la que hacía referencia antes, que era el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Por tanto, podríamos decir alto y claro, sin temor a equivocarnos, y hoy quiero decirlo aquí, desde el hemiciclo, a todos los extremeños, que 30 años después hablamos de una consolidación de las instituciones extremeñas, de una consolidación del autogobierno en Extremadura, pero que esa consolidación no quiere decir que hagamos un punto y seguido o un punto y aparte. Quiere decir que continuemos con la misma labor y el mismo espíritu que impregnó hace 30 años esa autoimposición que nos dimos todos y cada uno de los extremeños. De ahora en adelante queda mucho camino por recorrer todavía en el autogobierno de nuestra comunidad autónoma. A este Estatuto de Autonomía, modificado en varias ocasiones, la última vez en enero del año 2011, es decir, muy recientemente, como bien saben ustedes, a este Estatuto de Autonomía le queda mucho camino todavía por recorrer de ahora en adelante. Pero si me lo permiten, como presidente de la Cámara Legislativa, quiero emplazar a todas las fuerzas políticas, a las que están presentes en el hemiciclo en el día de hoy, en esta octava legislatura, pero también a las fuerzas políticas que puedan tener participación de cara al futuro. A todas las fuerzas políticas, a todos los extremeños, a todas las extremeñas, a toda la sociedad civil de Extremadura,
quiero emplazarla a construir unidos. Solo y únicamente unidos podemos construir un gran futuro para nuestra comunidad autónoma. Todos de la mano. No hay otra manera posible, porque todos de la mano construimos y nos dimos la libertad de ese autogobierno amparado en el primer estatuto, en este Estatuto de Autonomía que se aprobó, reitero, hace hoy 30 años. Han pasado ya 8 legislaturas, esta es la 8ª. Han pasado por el hemiciclo distintas fuerzas políticas pertenecientes al Partido Socialista, Partido Popular, Alianza Popular, en otra época, Partido Comunista, Extremadura Unida, UCD, Izquierda Unida. Un total de 300 parlamentarios y parlamentarias, 300 extremeños y extremeñas han pasado por los asientos de esta Cámara Legislativa desde hace 30 años, desde aquel 21 de mayo de 1983. Quiero acordarme hoy de todos, porque todos y unidos todos han contribuido a lo que hoy disfrutamos como autogobierno de Extremadura y a esa consolidación de las instituciones extremeñas, entre ellas esta institución legislativa, 30 años después. Han sido 240 leyes autonómicas las que han pasado por la Cámara Legislativa, 4 reformas de estatuto y la última, decía, en enero del 2011. Toda reforma, toda ley, incluidas las leyes de mayor rango, que son las leyes orgánicas, los propios estatutos al que yo me estoy haciendo referencia, en el día de hoy, en estos momentos, deben de estar vivas y deben de ser siempre susceptibles de cualquier modificación, actualización, con la mejora de los tiempos. Los tiempos cambian y tenemos que cambiar con los tiempos. Por tanto, en ese sentido, podemos y debemos de actualizar cualquier tipo de norma, incluidas las normas de mayor rango, como pueden ser las leyes orgánicas o los propios estatutos de autonomía, en este caso el de Extremadura. Ahora estamos trabajando precisamente también en ese sentido de actualización al que yo hacía referencia. Estamos trabajando en la reforma del reglamento que conforma y que establece las normas de funcionamiento de esta Cámara Legislativa. Eso yo creo, como presidente de la Cámara Legislativa, que es tener viva la institución, tener vivas las normas que conforman las distintas instituciones, en definitiva, tener viva a las instituciones, a este proceso de autogobierno ante los ciudadanos. Cumplimos años de difícil situación en estos momentos, donde nos encontramos además con un proceso de reformas y cambios importantes a muchos niveles. Apostamos por la transparencia. En estos momentos todas las instituciones estamos apostando por la transparencia. En Extremadura también. Y este Parlamento también lo está haciendo. Porque los ciudadanos sepan en cada momento qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras ocupaciones. Somos representantes de los ciudadanos, somos sus portavoces. Por tanto, en este sentido, creo y debemos de tener la máxima transparencia posible ante ellos. Recuperar los valores que hace 30 años nos transmitieron aquellos 65 diputados que conformaron la primera legislatura, la legislatura constituyente de esta Cámara Legislativa, como decía, aquel 21 de mayo de 1983, que vieron en Extremadura, a través de la democracia, el crecimiento de Extremadura en ese autogobierno y en esa constitución de las instituciones democráticas en España. Recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos también debe ser un reto que tenemos hoy encima de la mesa y un reto de cara al futuro. Los ciudadanos tienen que acercarse a los políticos y los políticos deben de acercarse a los ciudadanos. Las instituciones deben de estar al lado de los ciudadanos en lo que demanden los ciudadanos, junto, si me lo permiten, en este caso, a los extremeños y a las extremeñas. Ha habido apuestas importantes y en estos momentos hay apuestas importantes encima de la mesa, como la reforma de la ley electoral, el reglamento al que antes hacía referencia,
la posible reforma, una nueva reforma del Estatuto de Autonomía, que ya se han manifestado las fuerzas políticas presentes en esta Cámara, alguna otra también no presente en esta Cámara, se han manifestado también al respecto de la posible modificación o no, o la conveniencia de esa modificación o no del Estatuto de Autonomía. Y si me lo permiten, para dar algún detalle más, concretamente en esas firmas necesarias para que una propuesta de ciudadano pueda llegar a la Cámara y ser debatida. Estamos hablando de las firmas que son necesarias, como saben ustedes, y que están recogidas en el Estatuto de Autonomía para cualquier tipo de iniciativa legislativa popular. En esa reforma puesta encima de la mesa por el presidente del Gobierno de Extremadura a las distintas fuerzas políticas, creo en este sentido que es una reforma muy ambiciosa, es una reforma que mira al futuro y entiende de alguna manera la sensibilidad de los ciudadanos en estos momentos, a través de esa reforma de la ley electoral que, como bien sabemos todos, se puede hablar, y de hecho se está hablando en estos momentos por parte del presidente con las restantes fuerzas políticas que hay en Extremadura, no solamente en la Cámara, sino también fuera de la Cámara, de listas abiertas, de la rebaja del porcentaje de representación para poder entrar en este Parlamento, del 5 al 3% de los votos, de la limitación de los cargos públicos a 8 años, etcétera, etcétera. Medidas que hacen que no sentemos a negociar, en definitiva, a consensuar y a llegar a acuerdos bajo la unión de todos en beneficio de Extremadura y de los ciudadanos. De este tema estoy absolutamente convencido que solo y exclusivamente se benefician Extremadura y se benefician los ciudadanos con estas propuestas que hay encima de la mesa. Creo que esta octava legislatura, a los 30 años de vida de este Parlamento, hace que el Parlamento también esté, si me lo permiten, casi más vivo que nunca. Digo casi más vivo que nunca porque es la segunda vez en la historia del Parlamento que no hay mayoría absoluta, no hay rodillo político en la Cámara. Por tanto, en este sentido, como no hay mayoría absoluta, ninguna fuerza política, ningún grupo parlamentario tiene el apoyo de la mayoría, es decir, de 33 parlamentarios en la Cámara, esto requiere de un esfuerzo importante, muy importante, en cuanto a diálogo, consenso, acuerdos, pactos, etcétera, etcétera. Creo que esto es uno de los pilares fundamentales y grandiosos de la democracia. Uno de los pilares fundamentales y grandiosos de la democracia. Y máxime, si me lo permiten también, estando en una Cámara Legislativa, estando en el templo de la palabra. En cualquier institución podría valer lo que acabo de decir, pero estando en el templo de la palabra, estando en una Asamblea Legislativa, esto tiene mayor calado sin lugar a dudas. Hagamos que ese espíritu de autogobierno entre todos, los extremeños, las extremeñas, yo emplazo aquí a todo el mundo, para que hagamos que ese espíritu de autogobierno que impregnó aquel momento hace hoy 30 años, continúa vivo y por tanto, como continúa vivo, nos emplacemos todos a seguir trabajando por y para Extremadura, por y para el beneficio de Extremadura. Es nuestra obligación, pero también, si me lo permiten, es nuestro compromiso como ciudadanos y ciudadanas extremeños y extremeñas. Y esto era lo que yo quería trasladar hoy aquí desde el salón más noble que tiene una Cámara Legislativa, que es el hemiciclo, es donde se producen todas las aprobaciones y todas las intervenciones a lo largo y ancho de una legislatura. Y yo quería hoy aquí decir lo que he dicho y termino por donde empecé, felicitando a Extremadura, felicitando a los extremeños y a las extremeñas por estos 30 años de aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura.